Ahora sí, vamos de regreso. Ahora sí, mija, ¿qué pregunta tienes? Espéreme, déjeme que salga la... Ya está. ¿Ya está? Sí, ya quedó. Perfecto. Esta partecita de aquí, ¿qué es, profe? ¿Cuál? Ahí voy. Se llama tolerancia de forma. Y es una tolerancia que me dice que entre estas caras, esta cara y esta cara, debe ser que paralelas en punto 0.25. ¿Qué pasa si no son paralelas las caras? Cuando yo asiente la pieza en el hueco, si no son paralelas, puedo empezar a cabecear la pieza o a jugar, ¿estamos de acuerdo? Tenemos tolerancias de paralelismo entre caras. ¿Sí quedó claro? Ok. 2. También tenemos aquí una tolerancia con respecto a una A. Esta A me dice que es esta cara de aquí. Y entonces me dice que también estas dos caras, porque aquí me lo está marcando, tienen que ser perpendiculares a esta otra cara. Y eso, repito, ¿para qué es? Para que asiente bien la pieza. Si no son perpendiculares, estaría chueco y la cara no asentaría y estaría bamboleándose, estaría moviéndose de un lado a otro. ¿Sí más o menos queda claro? No, ese no lo entendí bien. Muy bien. Permítame tantito. Es que siguen entrando. Me regreso. Muy bien. Voy a dibujar algo para que más o menos quede claro. Esta pieza va a sentar sobre esta superficie. ¿Estamos bien? Sí. Si esta cara no es paralela a esta, por ejemplo, esta cara podría estar así. Estoy exagerando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo quiera entrar la flecha aquí a una pieza, no va a entrar nada porque el agujero va a estar chueco. ¿Estamos de acuerdo? Porque estas caras no son paralelas, entonces aquí voy a tener un problema. Igual sucede lo mismo con esta superficie. Esta cara y esta cara de aquí que estoy dibujando, esta de aquí, tienen que ser paralelas, porque cuando asienten el agujero, si no son paralelas, entraría chueca. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya entendí. ¿Sí quedó claro? Sí, Ahorita bueno, vamos para a mí ver sí ya varios quedó ejemplos. claro. Ok. También, ¿qué más tenemos? Tenemos un montón de tolerancias que podemos tener en cuenta. Aquí me está poniendo acá arriba dos circulitos. ¿Qué quiere decir? Concéntricos. Que esta concentricidad se refiere a que el eje del agujero y el eje exterior, el eje del cilindro de afuera, sus ejes deben coincidir. ¿Qué puede pasar? Si esto no coincide, voy a exagerar otra vez, digamos, voy a exagerar. Caramba. Disculpen. ¿Sí? Exagerando, yo lo que tendría ahí es que si estos dos ejes no coinciden, tendría que el agujero estaría chueco. Y si yo lo viera de frente, eso significa que hagan de cuenta que este es un agujero y el otro agujero, si no coincide, quedaría pegado hacia una de las caras. Por eso los ejes deben estar concéntricos, que es este simbolito de acá arriba. Eso es lo que me quiere decir. ¿Quedó claro lo que es concéntrico? El eje de esta parte de afuera debe coincidir con el eje del agujero. Finalmente tengo aquí otra tolerancia, ¿sí? Que esa se llama de cilindricidad y que simplemente es que si tú lo ves de frente, obviamente lo estoy dibujando a mano, sea un agujero y no lo que acabo de dibujar. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues si yo mido este diámetro y este diámetro, pues deben coincidir más o menos, ¿estamos de acuerdo? Si no, lo que tendría sería yo una figura elíptica. Y aquí me están pidiendo que sea redonda. ¿Más o menos quedó claro? Sí, profe, sí. Sí, profe. Y hay que No, tener profe, no me quedó... A mí no me quedó muy claro eso es lo que acaba de explicar. la última parte. La parte Profe. de abajo, ¿sí? Este de aquí. Sí, profe. Ok, muy bien, lo que quiere decir es esto. Si tú ves de frente a la figura, yo debería tener un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, para medir que sea un círculo, yo puedo medir este diámetro y, por ejemplo, este diámetro. Y más o menos deben coincidir.
Pero si yo mido y mi diámetro me queda así, este diámetro es largo y este es corto, no tengo un círculo, tengo una elipse o una figura como huevo. Y entonces esto, si yo lo quiero montar, no va a entrar al agujero. ¿Estamos de acuerdo? Porque está como huevo. Si yo nada más mido aquí, va a decir que está bien. Pero cuando mido acá, sí va a entrar dentro del agujero, pero aquí voy a tener un montón de espacio donde no va a haber nada en el agujero donde va esta pieza. ¿Ya mejor? Sí, profe, ya me quedó un poquito más claro, gracias. De todos modos, ahorita vamos a hacer varios, voy a pasarme varios dibujos de estos para que quede claro. Este sería algunas de las cosas que hay que tener en consideración cuando diseñamos una pieza. Y entonces, aquí están algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos la pieza que es perpendicular. Si está como la torre inclinada como yo la tengo aquí, se dan cuenta que hay un ángulo de desviación. Y entonces, si yo quisiera que esto entrara en un hueco, ¿cómo entraría o entraría chueca? ¿O no entraría? Pues, Entraría chueco, pues profe. Entraría entraría chueco y chueca, se ¿no, atoraría. profe? Imaginen que es, vamos a pensar algo así. Piensen en algo sencillo. Piensen en algo casero, la licuadora. ¿Estamos de acuerdo? Si el eje de la base de la licuadora está así, ¿va a embonar la parte de arriba donde van las aspas? No. Vendría recto y entonces chocaría con esto. ¿Y a poco pueden meter chueca las aspas? No podrían, entonces tenemos ese problema. Vamos a ver varias de este tipo de situaciones. Entonces, hablamos de tolerancias geométricas y dimensionales. Y eso nos va a servir para la fabricación y diseño de productos, ¿sí? También, ¿para qué nos sirve? Para aumentar una carta importante que es la calidad y para evitar costos y pérdidas. ¿Qué sucede si yo no meto tolerancias? Yo quiero hacer ensambles y entonces estaría viendo a ver qué ensambla con qué. O tendría que retrabajar piezas para que entran, lo que implica costos y pérdidas, ¿sí? Y un punto importante de estas tolerancias es que deben ser, se hacen para que sean intercambiables. ¿Qué es eso? Yo quito una pieza y pongo otra y debe funcionar de la misma manera. Para eso estamos hablando de las tolerancias. Y además, acuérdense que estadísticamente es muy difícil que dos piezas repitan en la misma dimensión, aunque las fabrique igual. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen. Desde la curva de aprendizaje del operador, el desgaste de la herramienta, y hasta de lote a lote de materiales, entre diferentes lotes de materiales, va a haber pequeñas variaciones. Temperaturas, por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy maquinando una pieza y esa pieza estuvo en el sol toda la mañana, se va a dilatar y cuando la monte se va a contraer, entonces me puede ocasionar problemas. Entonces tiene que ver mucho con muchas condiciones y por eso tenemos esas tolerancias, ¿sí? Tenemos que ser piezas funcionales y de buena calidad. Oh, ahí estamos, ¿sí? Entonces voy a adelantarme tantito, ustedes van a leer todo lo que es lo bonito del GDIT, ¿sí? Y tenemos tres partes importantes. Las dimensiones y tolerancias en un plano va a tener tres partes. Dimensiones con números, dimensiones con notas y dimensiones geométricas, que es con símbolos. ¿Sí? Esa es la forma, la ASME, American Society of Mechanical Engineers, etcétera, etcétera. Esto es. También están llevando la materia de diseño, ¿no? Entonces, para que una pieza quede definida completamente, tenemos que utilizar tres referencias en el plano. Estas tres referencias. Ok. Vamos a imaginar que esta pieza yo la voy a meter a la fresa. ¿Estamos todos de acuerdo? Y la voy a montar. Ok. Entonces, cuando yo asiento en esta parte esta base, si yo la viera de lado, inicialmente esto no tiene esta forma, simplemente es un cuadrado, ¿están de acuerdo? Tendría una forma cuadrada, ¿estamos de acuerdo? Y entonces cuando yo lo asiento y esto estuviera recto, probablemente
yo lo que tendría sería que mi pieza cuando asienta, a lo mejor la parte de abajo queda recta, estoy exagerando, pero la parte de arriba se va a ver así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es mi referencia, es la parte plana. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Hacer un maquinado y quitar todo este pedazo para que esto quedara plano en ambas caras. ¿Más o menos? Sí, profe. Esta será mi referencia roja. Vámonos con la referencia amarilla. Yo tengo esto que va a sentar, ¿sí? Y entonces tendría que quitar este cacho para que quedara plano, ¿estamos de acuerdo? Para quedar un cuadrado perfecto. Y luego apoyaría la otra parte y también quitaría lo que esté chueco. Y de entrada, lo primero que hago es que mi pieza estuviera cuadrada, por decir algo así, o que estuviera todo a 90 grados. ¿Quedamos bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo no lo entendí, profe. Permítanme un segundito. Voy a cambiarme de aplicación. Nada más para que les quede más fácil. En un segundo. Y aquí estamos. Este es AutoCAD. Cualquier dibujo, con cualquier dibujo nos va a quedar bien. ¿Sí estamos bien? Muy bien. Vamos a ver este dibujo, este plano. Ahorita está abriendo. No sé si ya ven el plano ahorita. Ya, profe, ya sé, ya sé. Tenemos nuestro plano. Ya, profe. ¿Queda clara la figura? Es una plaquita con una ranura al centro y dos barrenitos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. No tiene mucha complicación esta pieza. ¿Sí? Voy a hacer un zoom. Ahí estamos. Muy bien. Inicialmente esta pieza, pues tiene que partir de algo, ¿están de acuerdo? Y vamos a ver algunas cosas. Pensemos que esto sale de una placa. ¿Estamos de acuerdo? Una placa de acero. Ya estuve checando ahí y hay diferentes medidas de placa, etcétera, etcétera. Y vamos a lo siguiente. Y vamos a identificar todas las partes que tenemos aquí. Tenemos que mis tolerancias generales son más menos 0.4, lo acaban de ver. Y esas tolerancias generales quiere decir que todo aquello que no esté marcado como esta o como esta, todo va a ser más menos 0.4. Y entonces vamos a ver lo siguiente. El largo. El largo me dice que mi pieza puede medir desde 4.004 pulgadas como máximo hasta 3.996 pulgadas como mínimo. ¿Estamos de acuerdo en esa parte de la tolerancia? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo mi tolerancia general que dice 0.004. Entonces, si eso quiere decir 0.004, quiere decir lo siguiente. Que yo tengo que es 4.000 más 0.004. Esa sería mi medida máxima, que es 4.004. Y mi medida mínima es 4 menos 0.004. Y esto va a ser igual a 3.996. ¿Estamos bien? Este largo. Entonces, normalmente si estamos hablando de placa, la placa, o pensemos en que son barras de acero, ¿a poco la vamos a cortar a 4 exacta? ¿Podemos cortarla entre qué? Entre estos dos valores, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Profe. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es cortar la barra a 4, ¿sí? Me falta una medida que es esta de aquí, permítanme. No es cierto, acá está, 1.625. Y la voy a cortar de ancho también
y voy a tener dos posibilidades. Una es cortarla máximo 1.625 más 0.004, que me daría 1.629, y la otra es 1.625 menos 0.004, y mi medida mínima sería 1.621. Son mis dos medidas principales. Yo voy a cortar mi pieza y entonces eso sería, ¿sí?, las medidas que yo puedo tener. Ahora, para eso me sirve cortar. ¿Sí estamos bien? ¿Dudas? No, profe, todo bien. No, profe. También aplicaría la tolerancia en donde está arriba los barrenos, donde dice 1.00 y abajito, ¿no? Donde está el punto. Ah, claro, eso así es. Pero ahorita vamos a ver que vamos a cortar la pieza, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver que simplemente, ahorita lo que quiero que vean es que voy a cortar de una barra de acero. Yo tengo que cortar eso para montar mi pieza. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la voy a montar, sería lo primero que yo tendría que hacer. Y ahora, vamos a ver qué herramientas tenemos en nuestro taller. Si lo que tenemos es una sierra, ¿ustedes creen que con una sierra vamos a poder lograr estas tolerancias de acabado? Una sierra tipo cegueta. No, profe, muy difícilmente. Preciso, ¿no? Sí, entonces no vamos a cortar estas medidas. Primero a lo mejor cortamos ni siquiera, ¿qué les gusta? 4 1/4 o 4 1/2, y luego ya en el torno, digo en la fresa, ya podríamos dar estas medidas. Entonces, primero yo tengo que partir de una pieza mucho más grande. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo partir de una pieza que esto se vería así, ¿estamos bien? Donde lo más probable, y yo por hacer de que se vea mucho más sencillo, voy a cambiar el color aquí. Yo propongo que mi pieza inicial la voy a cortar de 4 1/2 por 1 3/4, en lugar de 4 por 1.625, que es 1 5/8, y luego 1 3/4 por 4 1/2. Y se fijan, aquí tengo un rayado, ¿estamos de acuerdo? Ese rayado, como mi altura a la que estoy cortando la pieza es de 3/4, me voy a cambiar de dibujo. ¿Sí? Yo tendría que quitar material. Y entonces, ahí va. Primero que nada, lo que me regreso al G, D y T que estábamos viendo, o la primera parte. Yo voy a meterlo a la fresa y lo primero que voy a sentar es esta cara. Esta parte de abajo, esta que estoy aquí marcando, esa es la que va pegado, digamos, sobre la superficie de la fresa. ¿Lo pongo directamente sobre la mesa? No. Lo más probable es que utilice una pequeña prensa, una especie de taladro de banco, para poder sujetarla. ¿Va a llegar hasta arriba el taladro de banco? No, porque en esta parte va a entrar un cortador que va a quitar esta pieza. Entonces probablemente mi prensa agarre por la mitad de la pieza, más o menos. Digamos que yo agarraré la pieza, digamos así. Si yo la viera de este lado, aquí tendría una parte de la prensa. Está por arriba, que sujeta aquí, y otra que aprieta aquí. ¿Sí, más o menos? ¿Todo el mundo visualiza la prensa? Sí, profe. Entonces, así lo tendría sujeto. Y entonces en la parte de arriba estaría yo cortando esta pieza. ¿Qué tengo que cuidar? Uno, no nada más tengo que bajar de 0.75. ¿A cuánto? A 0.625 más menos 0.04. También tendría que ver que si quito el material,
este material que estoy quitando sea de manera recta. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, fíjense, esto puede llegar a pasar, que yo esté metiendo la herramienta y que lleva una pequeña inclinación y cada vez voy quitando material. Sí, a lo mejor de un lado voy a tener, fíjense, voy a tener, según mi medida, 0.625 más 0.629 y en el otro extremo donde terminaría el corte sería 0.621. ¿La pieza está en tolerancia? Sí, pero está en tolerancia de dimensiones, pero no está en tolerancia de caras paralelas. ¿Sí queda claro? Sí, profe, ya entiendo. ¿O estoy muy denso ahorita? No, sí, 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 No, sí, entiendo. profe, sí se entiende. Sí, entonces también tengo que tener en cuenta, por ejemplo, y no lo puse aquí, aquí tendría que poner una tolerancia de paralelo entre esta cara y esta cara. Porque, por ejemplo, como les puedo decir, puede que entre el cortador y entra chueco, y sí, me da la máxima que es 0.629, porque aquí me está dando 0.4, y aquí me estaría dando 0.621. Entonces, es una tolerancia muy grande, sí están las dimensiones, pero no está en caras paralelas. Entonces, cuando yo quisiera sentar la pieza con otra, estaría jugando porque no estaría sentando de manera correcta. ¿Sí estamos bien? Para eso me sirven las tolerancias dimensionales. ¿Sí quedamos bien? ¿Hasta ahí vamos a menos claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense, ahorita me paso a este dibujo y entonces ya vi cómo puse la prensa, ¿estamos de acuerdo? Y entonces este punto 75 yo le voy a quitar material tal que me quede máximo 0.629 y mínimo 6.21, pero paralelo por toda la cara. No puede ser que un lado tenga mucho y del otro poco, ¿sí? Porque entonces va a quedar mal mi pieza. Para eso se refieren las tolerancias de paralelismo. Ahora, tendría que hacer un nuevo acomodo para la pieza para hacer el siguiente maquinado. Más o menos estamos bien. Ahorita ya quité que la parte de arriba, ya tengo la medida, pero también tendría que quitar que pedazos de los lados, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo tendría que sacar la pieza, desmontarla y girar la pieza de otra manera. Chicos, quedan menos de 3 minutos, entonces lo que voy a hacer es parar ahorita la clase tantito, ¿sí? Y se conectan en 5 minutos aproximadamente, ¿ok? 4:15, profe. 4:15 me parece bien. 4:15 en lo que se graba la clase, ¿ok? Va que va, profe. Entonces, Ok. 4:15 nos vemos. Gracias. No, mejor A usted, profe. ahorita te pico un jitomate y un pepino. Sí.